en la opinión de Rocío Huerta en Antorcha TV. Buenas tardes, compañeros antorchistas de Campeche y del país, amigos que me hacen el honor de prestarme su atención. Los mexicanos tenemos hoy una tarea muy importante y urgente: comprender la verdadera trascendencia del triunfo del Ejército Rojo sobre el poderoso ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, es decir, el triunfo del pueblo de lo que se conoció como la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, la URSS, que defendiendo su patria de la ocupación nazi alemana, en lo que ellos conocen como la Gran Guerra Patria, no solo se liberó a sí mismo, sino que literalmente liberó a la mitad de Europa del Este, causando la derrota definitiva del ejército, gracias a la cual el resto de los países ocupados, Europa del Oeste, norte de África, pudo ser liberado y se salvó del infierno nazi. Pero no solo eso, sino que gracias al heroico sacrificio de decenas de millones de nuestros hermanos de la patria soviética, se salvó el mundo entero, no solo Europa, sino todo el planeta. Sobre todo lo que hoy llaman el sur global, es decir, las naciones pobres y en vías de desarrollo, toda América Latina, entre ellas nuestro querido México, África, el Medio Oriente, Asia y Oceanía, regiones para las que los nazis fascistas y los poderosos empresarios detrás de ellos ya tenían planes de conquista, explotación de recursos y esclavización de la población o su exterminio masivo como hicieron con los judíos. Muchos de nosotros desconocemos lo más elemental de este periodo de la historia universal y pensamos que nada nos afectó, pero aún los que saben un poco más desconocen a profundidad las verdaderas intenciones del ejército de las potencias, Alemania, Italia y Japón, para conquistar al mundo entero y la crueldad con la que llevaron a efecto sus intenciones. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia. Se estima que murieron entre 50 y 85 millones de personas, lo que representa alrededor del 3% de la población mundial de ese entonces. La mayoría fueron civiles, principalmente en la Unión Soviética, donde murieron hasta 27 millones de civiles y militares, y China, donde las víctimas fueron entre 15 y 20 millones. Estas muertes incluyeron el genocidio, el holocausto, que es el sacrificio masivo de personas, sean mujeres, niños o los que fueran, envenenados de cámaras de gas y luego incinerados, que resultó en la ejecución de 6 millones de personas en Europa, sobre todo judíos, pero también de otras culturas a las que llamaban inferiores, las personas con discapacidades físicas y mentales, los homosexuales, los prisioneros de guerra soviéticos y los disidentes políticos, las masacres de todo tipo ante las que los grupos del crimen organizado palidecen, los crímenes de guerra y las hambrunas. Desconocemos que el monstruo de guerra nazi fue auspiciado por los grandes poderes no solo políticos, sino sobre todo económicos de ese entonces, de Europa y de los Estados Unidos, empresas y empresarios quienes, por cierto, no fueron castigados y hoy día siguen acumulando ganancias gracias a los negocios hechos con la muerte de las víctimas de la Segunda Guerra. Desconocemos también que los criminales de guerra alemanes que sobrevivieron y huyeron de la Alemania derrotada antes de que la Unión Soviética la tomara, no solo fueron perdonados, sino hasta protegidos y cooptados por el poderoso imperio capitalista mundial, que los usó y sigue usando en su labor de espionaje y como instrumento de choque en contra de sus rivales políticos. Finalmente, y como consecuencia de lo que acabo de decir a grandes rasgos, es nuestro deber entender y condenar los intentos de los actuales líderes políticos de los países del continente europeo y lo que hoy se llama el occidente global, es decir, los Estados Unidos y sus aliados, Canadá, Australia, Israel, etc., intentan reescribir la historia para engañar a la opinión pública de sus países y del mundo entero acerca de las causas y el desarrollo del conflicto, como un fenómeno auspiciado por los grandes poderes económicos de ese entonces y sobre todo esconden el hecho incontestable de que la guerra la ganó la URSS, liberando a su patria, a casi todo el territorio europeo e impidiendo el triunfo de los nazis alemanes
quienes sin duda habrían reproducido el holocausto en todo el planeta. La URSS salvó a la humanidad. Los soldados del Ejército Rojo fueron el pueblo soviético en lucha por defender su patria, y 113 millones de europeos les deben su libertad, pero no solo ellos deben su agradecimiento, sino los 8.221 millones de seres que actualmente formamos la humanidad entera, quienes gracias a su sacrificio y valentía hoy estamos con problemas y todo, pero no estamos bajo un esclavismo fascista, y por ello debemos también celebrar el Día de la Victoria, alegres y conscientes de que nuestra libertad la tenemos gracias a esos héroes del pueblo ruso, y debemos reconocérselos y agradecérselo, sobre todo porque hoy nuevamente es el pueblo ruso, heredero del pueblo soviético, el que lucha por defender a su pueblo, y con él está otra vez defendiendo a toda la humanidad. Muchas gracias y buenas tardes.